go ahead, grab a seat. Well, good morning. Buenos días. ¿Me pueden escuchar? Sirve este micrófono. Hablemos de expectativas. ¿Qué es lo que usted espera que pase ahora durante este sermón? ¿Qué es lo que quieres sacar de este sermón? ¿Y cómo vas a decidir si este es un buen sermón o no? Mucha gente lo que quiere son chistes, cuentos, fábulas. Otros cuentos contentos que quieren salir de aquí sintiéndose mejor de cuando entraron. Pero ¿qué es tu expectativa cuando oís un sermón? Los invito a que abramos la Biblia, Hechos 17 versículos 10 a 15. Aquí está el apóstol Pablo predicando a la palabra de ciudad en ciudad, pero va a ir a este pueblito que se llama Berea. Es un pueblito más a la orilla, pero a esta gente nos va a ser un ejemplo de cómo deberíamos responder cuando escuchamos un sermón. Veamos aquí, los invito a que nos pongamos de pies. 17 del versículo 10 al 15. Vamos a leer. Démosle nuestra atención. Esta es la palabra del Señor. Esto es lo que pasó cuando Pablo fue a este pueblito pequeño. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Sila y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Por favor, tomen su silla. Vemos que Pablo tiene una forma de ir a dar el evangelio. Él va a la sinagoga, empieza con lo que ellos están leyendo y les predica cómo es que Jesucristo, fuera de esas escrituras, es el Mesías quien ellos han estado esperando. Que Cristo iba a venir en carne humana y hubiera sufrido. Veamos versículo 3 del 17. Que hubiera sido necesario, en el 17, que ese Cristo que él está predicando es el que está instruido aquí en los libros de la ley. Pero estos judíos en el otro pueblo se ponen celosos que hay otros judíos que están escuchando a Pablo y hacen una turba para ir en versículo 10. Así que los hermanos tuvieron que mandar a Pablo fuera de la noche, fuera del pueblo. El pueblo que cuando salen de Tesalónica, que se llama Berea. Pero vean en versículo 11 lo que dice. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Esa es la Biblia enseñándonos que cuando Pablo fue a la sinagoga en Berea, esa gente era más noble, estaba más dispuesta a escuchar que a los judíos que estaban en Tesalónica. Lo que está diciendo básicamente, era una multitud mejor porque estaba dispuesta a escuchar. Es el mismo hombre predicando la misma palabra, el mismo mensaje,
Pero en Tesalónica tuvo que tratar de convencerlos, explicar, y algunos de los judíos fueron persuadidos, pero cuando se va a Berea, todos están dispuestos a escuchar. Este es un pensamiento que tenemos que tener en nuestras mentes. Que el sermón bueno depende en la multitud, si están dispuestos a escuchar. Eso es lo que nos dice la escritura, que la multitud era más noble, estaba más dispuesta a escuchar el evangelio. Los judíos en Tesalónica tenían que ser convencidos, pero los de Berea estaban listos para recibir. Y usted nos está diciendo que el Mesías no solamente viene como rey, pero que también va a ser un sirviente que sufre, que va a morir. Eso es lo que dicen las escrituras. Y ellos empezaron a leer las escrituras. ¿A dónde está eso en Isaías? O en Salmos 22. Él nos está diciendo que el Cristo es un sufridor que iba a morir y resucitar en el tercer día. Vamos a ver qué dice la escritura. Recibieron el mensaje, pero examinaron el mensaje por medio de las escrituras y recibieron la palabra. Este es un pensamiento que tenemos a través de las escrituras. La multitud estaba demandando que el profeta viniera y les dijera lo que decía la palabra. No se trata nada más de quién es el que está predicando, pero quiénes son los que están escuchando. Y preguntemos, ¿qué clase de multitud somos nosotros aquí? ¿Estamos listos para recibir la palabra? Les vamos a hacer 3 preguntas en el sermón. Pregunta número 1. ¿Llegaste listo para recibir la palabra? ¿Es eso lo que esperabas que sucediera? ¿O viniste a oír cuentos, fábulas, chistes? No. Viniste listo para escuchar la palabra del Señor. Háblame, Señor, lo que dice tu palabra. Estoy listo para hacerla. ¿Hiciste algo para alistarte para esta reunión que tenemos aquí? Ustedes esperan, sí, que yo esté listo para predicar, pero ¿has hecho vos algo para prepararte para recibir la palabra? Le quiero dar 2 ejemplos de 2 multitudes en las escrituras. Nehemías 8. La idea es que en este ejemplo, la gente escuchando es la que reclama que el predicador o que el profeta le diga lo que dice la Biblia. Nehemías 8, a la par de Esdras, cuando esto se trata de cuando el rey Nehemías y todos los judíos han vuelto de cuando estaban en Babilonia. Están de nuevo en Jerusalén y ese es un buen tiempo para ellos. Hay el rey Nehemías que está construyendo las murallas alrededor de Jerusalén para proteger la ciudad de todos sus enemigos. Pero en ese retorno enorme, tenemos esto en versículo 1 de Nehemías 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Pero mira, Esdras sí estaba estudiando y estaba en fuego para el honor de Dios, pero dése cuenta que la gente es la que está reclamando, la gente es la que está pidiéndole a Esdras que venga. Ellos le están diciendo a Esdras, tráenos el libro, dinos lo que dijo Moisés. Digan. Nótense que esto empieza con la multitud que le dicen a Esdras.
Entonces el sacerdote Esdras, en versículo 2, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas desde hasta alba al mediodía, en presencia de hombres y mujeres, que todos que podían entender, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de Dios. ¿Han notado que ellos están ahí de la madrugada hasta el mediodía? Está diciéndonos esto que Esdras predicó desde el desayuno hasta el almuerzo. De vez en cuando yo predico mucho y pasado del almuerzo. Pero si yo predico 50 minutos, hay gente que me dice, predicaste mucho tiempo. Aparentemente no, conforme en este libro de Nehemías, pero eso es un tiempo muy largo, de madrugada hasta el mediodía. La gente está atentamente escuchando la palabra de la ley, porque ellos son los que están reclamando. En versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él Matías y todos sus nombres. En versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo pueblo, porque estaba Esdras bendició al Señor, y todo el pueblo respondió en versículo 6, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, toda esa gente ayudaron que la gente entendiera la ley y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Un hombre tras otro leyendo la ley, explicando lo que la ley quiere decir. Y Nehemías 9, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dios, cuando Dios hace un pacto con su gente, Él dice que si ustedes hacen lo que yo les digo que hagan, van a ser bendecidos. Pero si no hacen lo que yo digo, ustedes van a tener juicio. Otras naciones los va a destruir y se los va a llevar a otro territorio. Y aquí están de nuevo en Jerusalén, viendo todo lo que ha pasado anteriormente, porque sus parientes anteriormente no escucharon a Dios. Están llorando tal vez porque ven su propio pecado. Están rotos de corazón. Ellos reconocen que ellos han rompido la palabra de Dios. Imagínate si alguien va y yo le digo a la multitud, paren de llorar, está bien. Pero en versículo 10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día del santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se empezó a comer y beber, a obedecer porción o obsequiar porciones. Pero al fin de todo eso están regocijando. ¿Por qué? Porque oyeron
escucharon la palabra de Dios, la entendieron, sabemos quién es nuestro Dios, sabemos qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que está. Hay gran jubilación en la gente porque oímos lo que dijo el Señor, porque entendemos la palabra del Señor. La gente en esta escena está demandando y están atentivos, están llorando, arrepintiendo, están regocijando porque entienden. Este es el ejemplo, cómo lo debería, que la multitud es la que hizo el sermón maravilloso, no tanto por el que lo estaba dando, sino por los que lo estaban recibiendo. Volvamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Si tienen una Biblia, 2 Timoteo capítulo 4. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo. Esta es la última cosa que Pablo le dice, nos va a decir antes de que él va a ser asesinado. Timoteo aquí es un pastor. Ese es el último consejo que Pablo le va a dar a Timoteo. 2 de Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistes tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero después dice esto en el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Has oído en las iglesias donde gente habla sobre profetas falsos? Dicen cosas que no son descorteses, que hay un pastor que está en un estadio grande, que está confundiendo el mensaje de Dios, confundiéndolo, haciéndolo más sobre la gente en vez sobre Jesucristo, que Él murió para perdonarle sus pecados y que ellos tienen que arrepentirse. Pero hoy hay gente que se enojan cuando oyen eso. Pero ¿de dónde vienen estos profetas falsos? Vienen de la gente que quieren pastores para que les digan lo que ellos quieren oír. ¿Por qué hay un estadio lleno escuchando a ese profeta falso? ¿Por qué es que esos son los profetas que están en la televisión? Porque eso es lo que la gente quiere oír. La gente está demandando que le den un mensaje sobre ellos. Tiene cosquillas en los oídos y quiere que alguien se la rasque. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gente quieren oír cuentitos, chistes, en vez de oír la verdad. Y predicadores, en vez de dar la verdad, dan cuentos. Y Pablo nos advierte que el día va a llegar donde la gente no sufrirá la doctrina sana. Y les quiero decir que estamos en ese tiempo. Este es el tiempo. Nosotros venimos aquí, es como que si nosotros viniéramos aquí no a glorificar a Dios, pero que el predicador nos glorificara a nosotros. Aquí hacemos iglesia, aquí todos los sábados empezamos. Yo en los sábados de la noche predico como no tengo otro servicio, yo sigo predicando. A veces predico más largo en los sábados. Y yo sigo predicando. Pero a veces hay gente que empieza a moverse. ¿Qué sermón más largo? 50 minutos. ¿Qué está pensando?
tenemos que escuchar esto por 60 minutos. ¿Y qué hacen? Se montan en su carro, se van a Inglaterra, se van a un restaurante y se van y se sientan por 2 horas y media, comen y ven Los Vengadores, la película Los Vengadores. Y no se les ocurre que ha pasado 150 minutos. 150 minutos de fábulas. Ni piensan, bueno, eso fue muy largo. Se quedan ahí viendo los títulos después, deseando que siga la película. Pero ¿dónde está la gente deseando que el predicador siga predicando, que diga otro punto? Hay tanta gente en las películas actuando. Pero ¿quién es este pastor? Dice otra gente que sigue hablando. ¿Quién se cree el que es? Este es en el mundo que vivimos. No hay multitud que me ha reclamado que predique de la madrugada al mediodía. Aquí gente a veces viene pensando que deciden si el mensaje es bueno conforme su forma de pensar. Si el mensaje es conforme a los deseos propios de esa persona. Pero esto no se trata de ustedes. Cuando nosotros nos reunimos aquí es para oír lo que Dios tiene que decir. Y si yo no estoy predicando lo que Dios dice, ustedes deberían de sacarme de aquí. Ustedes, nosotros los que escuchamos, la expectativa que queremos desarrollar es que nos traigas la palabra, que estemos listos para recibirla. Que el predicador no sea el único que esté preparado, pero que la multitud venga orando y preparada para recibir la palabra con humildad. Ese ejemplo que tenemos en estas escrituras de los Bereos, queremos ser como ellos. Queremos estar listos. Háblame, Señor. Yo quiero que mis oídos oigan lo que tú estás diciendo. Yo quiero que mis ojos vean lo que tú quieres que yo vea. Yo no quiero fallar ahí. En Santiago capítulo 1. Veamos Santiago 1, 19 a la 21. Deberíamos de llegar aquí para oír la verdad, no cuentitos, y queremos oír directamente lo que Dios nos dice. Santiago 1, empecemos en el 18. Está hablando sobre lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios de su propia voluntad nos trajo hasta aquí por la palabra verdadera. Hemos sido renacidos porque la palabra del Señor nos ha convertido. Que deberíamos de ser frutos primeros. Ahora en 19, aquí vencen sus pensamientos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no. Por lo cual, desechando toda inmundancia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si has escuchado esto anteriormente, que seamos prontos para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, en el contexto de escuchar un sermón, en el contexto de escuchar la palabra. Si yo vengo aquí a escuchar la palabra de Dios, yo no en mi mente voy a estar disputando lo que dice la palabra, pensando que, bueno, eso no me gusta, nos airamos. No, llegamos aquí humildemente, estamos listos para recibir la palabra con humildad. No quiero llegar aquí como un sabe todo. Yo quiero llegar aquí con humildad
y recibir la palabra porque yo quiero saber qué es lo que Dios me quiere decir a mí, qué es lo que Dios va a hacer con la palabra que la implanta en mi alma. Si tú puedes decir que Dios ha escrito su ley, su palabra en mi alma, si tú tienes la palabra de Dios en tu alma y la recibís, ese es el poder de Dios que me va a cambiar, que me va a hacer una persona nueva y estoy listo para que Él haga esa obra en mi vida. Hay mucha gente, viene que su mente está toda llena de pensamientos diferentes, no están ni poniendo atención, están pensando sobre otras cosas o oyen algo que no les gusta y empiezan a pensar pensamientos como porque no les gusta eso y se llenan de ira. Santiago le está diciendo a un grupo, a una multitud judía que no vengan así. Eso es lo que pasó en Tesalónica cuando oyeron el mensaje de Pablo, pero el mismo mensaje cuando fue a Berea, la recibieron. Hay algo que todos debemos de hacer cuando vamos a escuchar la palabra, todo. Algo. Veamos el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundancia y abundancia de malicia. Es como que si era, tenemos que cambiarnos de ropa físicamente. Tenemos que quitar algo y poner otra cosa porque hay malicia, hay algo sucio. No está diciendo necesariamente podemos decir todos que el mundo está lleno de abundancia de malicia. ¿Cómo vamos a sacar esto fuera de nuestra mente? ¿Cómo vamos a estar viendo en el internet? ¿Cómo vamos a estar escuchando las noticias o teniendo una discusión con alguien en tu carro cuando venís a la iglesia donde se están peleando? No. Queremos estar listos, preparados para escuchar la palabra del Señor. Todos los pensamientos que quieren dominar nuestras mentes, nuestras almas. ¿Has hecho algo para echar esas al lado? Orando. ¿O has tenido pecado en tu alma? ¿Te das cuenta? Tal vez te das cuenta que has pecado contra el Señor. ¿Has confesado eso antes de venir? Si sabes que hiciste algo en tu vida hoy mal contra otra persona, fuiste a arrepentirte de esa persona. Eso es lo que nos prepara para estar listos, humildes para recibir la palabra. Los de Berea han estudiado, los bereos se han hecho famosos porque por su forma de escuchar a la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿te preparaste hoy cuando viniste aquí para recibir la palabra? Volvamos a Primera de Corintios 2, 13 a 16. Primera de Corintios 2. Perdón, 17, 11. Que los bereos estaban examinando las escrituras diariamente para ver si esas cosas que les estaba diciendo Pablo eran ciertas. Ellos no están preguntando, bueno, ¿quién es Pablo? Nos gusta lo que dice, nos hace sentir bien. No, ellos no están haciendo eso. Este hombre nos está diciendo que el Mesías no solo va a ser un rey, también va a sufrir, va a morir, va a resucitar. Y los bereos dicen, bueno, veamos las escrituras, veamos las profecías sobre el Mesías. Pero juzgan
juzgan eso si es basado con las escrituras y examinaban esto diariamente. Oían las escrituras o oían el mensaje en el sábado. Seguían toda la semana estudiando porque querían asegurarse de que lo que estaban oyendo era cierto. Y muchos de ellos creyeron. ¿Por qué? Porque tenían confianza que lo que habían escuchado era la palabra de Dios. Así es como deberíamos examinar un sermón. Estoy yo dándole una buena explicación sobre los Hechos 17, 10 a 15. Usted, vayan y comparen las escrituras, estudien, a ver. Así es como juzgamos lo que dice el predicador. Si yo he recibido lo que Dios dice en la Biblia, gústeme o no, aunque no estoy de acuerdo con ella, pero si lo que predicó el pastor es basado en las escrituras, que es la palabra de Dios, entonces yo oí un buen sermón. Vos tenés esa conversación cuando después del sermón te vas a la casa. Yo voy en el carro y les pregunto, hay una conversación muy interesante en mi carro. ¿Qué pensaron ustedes sobre este sermón hoy? Muy interesante la conversación, pero ¿qué es lo que hace que un día sea bueno en la iglesia? ¿Qué es lo que hace que un sermón sea bueno? ¿Te sentiste bien? ¿Te estás de acuerdo con él? ¿O fue bueno porque Dios te habló directamente por medio de tu palabra? Y tal vez no necesariamente te sentiste bien, pero vino por Dios. La segunda pregunta es, ¿evalúas un sermón según la palabra? ¿Analizas la palabra? Así es como yo preparo estos sermones. Yo estoy estudiando la Biblia. Yo no tengo un montón de cuentos que los mezclo para entretener al público. Yo no quiero hacer fábulas para mandarlos con una sonrisa a la casa. No, yo estudiando la Biblia en los idiomas originales. Yo quiero saber qué es lo que dice la palabra. ¿Cómo les puedo explicar en una forma clara qué es lo que dice el Señor? Mi meta es darte lo que dice la palabra del Señor. ¿Es eso? ¿Pensás así? Si decís, ese es un buen sermón porque oí la palabra de Dios. Mucha gente ha llegado a esta iglesia y escucharon la palabra. Y yo veo a gente que salen corriendo y no vuelven. Se van al baño, pero no vuelven. Yo sé que hay gente que no les gusta este sermón y hay mucha gente que me ha dicho, me escriben cartas largas en el internet que están desconstruyendo el sermón y decirle por qué está incorrecta. Hay gente que me quiere sacar al restaurante a comer, pero lo que quieren hacer es destruir el sermón. Hay gente que dice, mire, yo creo que al fin del sermón debería de haber dicho tal y tal, esto. Yo pensé, mi respuesta es, bueno, ¿es eso lo que dijo en las escrituras? No, pero yo creo que la deberías de haber concluido de esta manera. Yo no tengo el privilegio de meter en las escrituras lo que yo pienso. Aquí estamos listos para recibir lo que Dios nos quiere indicar. Si tú pensás que sería mejor que si churriemos más azúcar o entretenimiento o chistes, esa no es mi meta. Aquí tenemos la palabra del Señor. El Espíritu es el que trabaja por medio de nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Si yo invierto mis pensamientos en la palabra de Dios, yo la estoy arruinando. Y si tú metes tus pensamientos, las estás arruinando. Hay gente ha ido a todas clases de iglesias. En tu experiencia, tú puede ser posible que tú piensas, bueno, el sermón debería ser así
o asá. Pero aquí el deseo es que vengamos gente en páginas diferentes, pensamientos diferentes, a unirse como un hombre para recibir lo que Dios de una mente. Queremos la mente de Jesucristo. Así es cuando realmente escuchamos la palabra. Nuestros pensamientos mismos son las que van a arruinar la palabra de Dios. Así deberíamos de pensar. ¿Has oído un sermón que te ofendió, que no te gustó, que no estabas de acuerdo de ella, pero sobre tiempo pasado te pusiste a pensar y a estudiar? Te diste cuenta que el sermón que escuchaste, que el sermón te estaba dando la verdad. El problema no era el mensajero, el problema no era la palabra, el problema eras vos. Yo tengo que cambiar mi mente sobre eso. Yo soy el que tengo que cambiar. Eso me molestó, porque yo actualmente oí lo que Dios pensaba y lo que yo deseaba y lo que Dios deseaba eran dos cosas diferentes. Esto es cuando la palabra realmente tiene autoridad sobre tu vida. Cuando tú puedes escuchar a la palabra y te cambia en vez de vos frustrarte y llenarte de ira contra Dios y la palabra. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra y te das cuenta que yo estaba pensando algo diferente, pero ahora yo soy el que tengo que cambiar? Aquí hay mucha gente que se animan mucho cuando oyen la palabra. No solo soy yo aquí hablando, no, es Dios comunicando con tu alma y estás emocionado, inundado con emociones que querés responder. Pero hay otra gente, tal vez, que dice, bueno, ese predicador está muy emocionado sobre eso. Yo no necesariamente. Vayamos a 1 Corintios 2. ¿Cómo es que funciona esto? La Biblia no es un libro corriente. Y yo entiendo que la Biblia es un libro muy complicado. A mí me tardó mucho tiempo para entender dónde estaban todos los libros de la Biblia. Me demoró mucho tiempo para entender el cuento completo de la historia de la Biblia, a entender todo en contexto, quién la escribió, a quién le estaba escribiendo cierto profeta. La razón por la cual yo puedo entender eso es porque tengo alguien que me enseña. Este es el único libro que tiene alguien que nos enseña. 1 Corintios 2, 11. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La razón por la cual cierta gente viene aquí y hay gente que se llena de ansia. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se refiere al Espíritu de la verdad. Y ese es el Espíritu que inspiró a hombres que escribieran este libro. El Espíritu Santo inspiró a hombres que escribieran este libro. Y el Espíritu Santo te va a iluminar la mente para que entendas lo que está aquí. No estamos hablando de escuchar con los oídos físicamente, pero estamos hablando sobre si estamos escuchando espiritualmente lo que el Espíritu nos está diciendo.
cuando Moisés estaba escribiendo. David, después 100 de años más, los profetas escribieron. Y después, 100 de años más tarde, los discípulos estaban escribiendo. 4 épocas diferentes. Gente que ni se conocía, ni estaban vivos al mismo tiempo. Todos escribiendo en el mismo libro. La libro nos dice que eso no fueron hombres escribiendo, eso fueron el Espíritu. Cuando tú la lees, es el Espíritu que te ilumina la palabra. Pero si sos una persona natural, te vas a sentir desconectado. Pero si has creído en Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados, si has puesto tu fe en Jesucristo, si has sido realmente salvo, Él te ha dado tu Espíritu Santo. Y entonces sos capaz de poder entender las Escrituras. Y vas a poder entender si eso es realmente lo que nos está diciendo el Señor. Y vas a poder juzgar en real si eso es lo que dice el sermón. Y el Espíritu te va a dar convicción sobre tus pecados. Te va a dar el poder de caminar en meras de fe, glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que te está iluminando, te está ayudando. En versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros somos capaces de superar sobre los pensamientos humanos. Podemos ser conformados a la imagen de Cristo. Podemos saber a la gloria que tiene Dios y podemos transformado de una imagen a otra. Y menos como somos o hemos sido, porque el Espíritu nos está enseñando por medio de esta palabra. Y vas a aprender más sobre esto y vas a querer seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque tenés un enseñador. ¿Quién es el enseñador? El Espíritu te está ayudando. Yo he conocido mucha gente que no necesariamente en la secundaria no eran estudiantes buenos, pero cuando oyen la palabra, y esos son uno de las gentes con más pasión, uno de los mejores estudiantes. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que les está enseñando. ¿Sucede esto en tu alma? ¿Estás haciendo esta relación con la Biblia? ¿Estás viendo cosas? ¿Estás pensando menos sobre tus opiniones? ¿Y estás pensando más en las opiniones de Jesucristo? Eso es lo que estamos aquí. Eso es lo que queremos evaluar. Fue lo que fue dicho hoy. ¿Cómo funcionó el Espíritu en mi alma? Había algo espiritual sucediendo. Si eso sucedió, ese es un buen día en la iglesia. Yo estoy aquí para recibir lo que esta palabra dice y yo quiero que Dios me hable. Y si tú escuchas que Dios te está hablando a ti por medio del Espíritu, no te vas a ir ahí así como cómodo, moviéndote los hombros como que si no te importa. Viniste a la iglesia porque es como una parada de autobús para seguir el resto del día haciendo otras cosas. No. Venimos aquí porque queremos que Dios nos cambie nuestras vidas. No se trata más de solamente yo. Estamos viendo el mundo que está vacío, perdido, y queremos estar llenos de la vida del Espíritu que nos puede dar Dios por medio del Espíritu. Si usted escucha, si el Espíritu te enseña la palabra de Dios para que te vayas a seguir siendo la misma persona, no hagas eso. Vamos a ver a lo que dice Santiago en capítulo 1, 22 a 25, porque él no ha terminado de decir lo que iba a decir.
Pero él tiene más de decir que estemos listos para recibir la palabra. En Santiago 1, versículo 22. Aquí hay una comparación entre los hechos de los de Berea con los de Tesalónica. No todos los de Tesalónica entendieron. Pablo tuvo que predicar lo mejor que pudo haber predicado, pero muy pocos fueron salvos. Pero los de Berea, ellos recibieron la palabra, supieron que es la verdad, que es la palabra de Dios. Y muchos de los judíos en Berea creyeron. Cuando habla sobre los gentiles ahí, las mujeres, muchas mujeres nobles, muchos de los hombres, la reacción fue tan positiva. Es una de las pocas ciudades donde no había persecución. No había persecución después de eso ahí. Porque la multitud fue la que dio el tono al mensaje. Pero cuando los judíos de Tesalónica vinieron a Berea para tratar de hacer alboroto, para tratar de sacar a Pablo de ese pueblo, pero cuando esta gente recibió la palabra, multitudes de ellos creyeron. No nos da una respuesta negativa. La respuesta fue obviamente completa positiva. En Santiago 1:22, aquí nos dice Santiago un mandamiento. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No con la actitud de que oí la palabra, tal vez es porque ya sé algo más, pero no hay cambio. No. Yo creo que es más importante de algo que oímos. Hay algo aquí engañadoso, algo torcido. Es la peor clase de engaña, es la engañada que nos damos nosotros mismos a nosotros, pensando que si sabemos mucho, pero no sabemos lo que deberíamos de saber, la forma real de conocer la palabra es para que podamos hacer lo que nos indica la palabra. Hay gente que viene a la iglesia y piensan que porque oyeron la palabra con sus oídos y te pueden relatar lo que dijo el pastor, ellos piensan más alto sobre sí mismos de lo que deberían de pensar. Ellos piensan que ellos están bien con Dios. No quieres pensar que estás aquí con Dios cuando realmente estás aquí abajo. Y ese es el engaño propio que nos damos. Con poca sabiduría, en vez de ir ante Dios, que los guía a cambiar ese conocimiento. Hay gente que si viene aquí, oyen la palabra, pero si no se van por el poder del Espíritu, no, tal vez no, esa no es buena cosa que gente venga con esa actitud, porque esa gente se está engañando. Mejor sería que no vinieran a la iglesia. Santiago nos está diciendo que no. Si Santiago nos dice que si estás oyendo y no estás haciendo, sos un hipócrita, estás engañado, sos un hipócrita. Él está indicando que eso es algo que todos tenemos que estar muy pendientes de guardar. Somos osos que oyen, escuchan nada más, pero no hacen. Todos los padres aquí en este cuarto saben sobre lo que estoy hablando. Hemos tenido momentos con nuestros niños, ¿verdad?
Usted les ha dicho instrucciones en una forma muy clara. Ellos tienen sus oídos, ellos te oyen, tú les estás diciendo lo que es bueno, la verdad, y les estás enseñando, pero se van. ¿Y qué es lo que no hacen? Hacen lo opuesto a lo que tú le dijiste que hicieran. Y tú te frustras, se frustran los padres. Les preguntas a tu niño, ¿tenés oídos? O le dices a tu esposa, esposo, y nos preguntamos, ¿por qué es que no escuchan? ¿Por qué es que mis niños no escuchan? Sí, tú lo dijiste, ellos lo oyeron, ellos no, pero si ellos no lo hicieron, tú vas a decir, pues no me escucharon. Y eso es lo que dice Dios también. Oímos la palabra, si vamos y no hacemos nada, Él dice, oyeron, pero no oyeron. No escuchar a Dios es el pecado que nos guía a otros pecados. No escuchar a Dios es lo que nos va a matar. Porque si lo escucharas, te hubieras vuelto de tus pecados. Él tiene un pasillo, un camino bueno, limpio de vida para que tú sigas ahí. Pero solo porque oís la palabra, pero no la haces, esa es tu destrucción. Y tú crees todo el tiempo que te la sabes. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente oye? Tú fuiste a la iglesia, oíste lo que dijo Dios y te volviste a tu pecado. Deberíamos de temblar cuando oímos la palabra de Dios. Deberíamos de ser gente que regocije cuando oímos la palabra del Señor, porque sabemos lo que Él quiere que haga. Él me está hablando a mí. Yo quiero hacer lo que Él quiere que yo haga y por el medio del Espíritu lo voy a hacer. Escuchar la palabra y hacer nada. El punto número 3. Eres un hacedor de la palabra. Y yo estoy contento que ustedes estén aquí, pero estoy preocupado que si solamente oyen la palabra y no hacen nada, si usted llega el próximo domingo, oír la palabra, pero no haces nada después de haber recibido la palabra, aquí hay una tarea para el próximo domingo. Quiero que oren y que estudien y que lean adelante lo que vamos a estudiar en la Biblia para que estemos listos. Que oremos que Dios nos quite la mente de todas las cosas del mundo malditas, todas las cosas sucias. Queremos oír lo que Dios del cielo nos dice. Ay, Dios, que nos abras los ojos, que podamos ver, que podamos entender, o abrir los oídos para que eso cambie la vida. Yo quiero tener un encuentro contigo, con el Dios viviente. Cuando tú hablas, yo quiero cambiar. Volvamos a Hechos 17. Van a ver, después del sermón hoy, vamos a ir a Atenas. Esa gente corrieron a Pablo fuera de Berea. De ahí, cuando Pablo está solo en Atenas, esperando que vengan Silas y su compañero, no solamente va a ir a una sinagoga, sino que va a ir a un lugar que se llama el Heriápolis, en el folleto atrás. Pablo va a hablar con filósofos griegos, no solo judíos, los filósofos del día, y él va a decir quién es el Dios verdadero. Y si vuelven el próximo domingo, vamos a hablar de este libro, vamos a ver a Pablo predicándole a los filósofos quién es que Dios es. Y quiero que ustedes vengan listos para recibir eso también. Que tu respuesta sea la respuesta de los de Berea. ¿Qué clase de multitud es esta? Tráiganos el libro. Tráenos el libro de la palabra de Dios con toda verdad y nada más que la verdad, o somos una multitud que quieren oír cuentos y chistes y fábulas.
el sermón va a ser efectivo si la multitud viene lista. Yo no sé cómo vinieron hoy, pero oro que ustedes hayan escuchado la palabra. Y hay muchos cristianos que me dicen estos días, tal y tal personaje es mi predicador favorito. Es, pero me imagino, quiero saber si tu predicador favorito piensa que tú sos la multitud favorita de ellos. ¿Qué es lo que dice la palabra que nos dice a nosotros directamente? Hoy cuando te vistes en el espejo, vistes que te tenías que peinar, cepillarte los dientes, vestirte. Cuando tú oyes las escrituras, esta palabra es como una espada, te corta. Esta palabra nos enseña lo que tenemos adentro. Cuando tú escuchas a la palabra predicada, cuando tú venís a ver Dios en su gloria, te ves en el espejo y te demuestra quién sos. ¿Haces algo sobre eso o te vas así contento como y te olvidas qué es lo que la Biblia te indicó que eres? Hay gente, aunque oigan el mensaje de la palabra, se los olvida, ya que cuando salen al parqueo, escucharon algo necesario que deberían de haber cambiado, pero se van a la casa y se quedan mismos, no cambia. Esta es la ley de la libertad. ¿Quién es el que escucha, que vaya a la casa, que actúa, que cambia? Esa persona vuelve lista. Esa persona es la que va a ser bendecida, que cambia. Hay bendición en oír un sermón y viviendo una vida cambiada. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes tengan esa bendición, que vengan listos a escuchar a la palabra del Señor. Oremos, Padre nuestro. Os doy muchas gracias que nos podamos reunir hoy con un auditorio lleno de multitud. Te doy gracias que todos se alistaron para llegar aquí listos hoy. Qué testimonio más lindo de Vanessa y Jordán. Qué sonido más lindo escuchando a todos cantando. Pero quiero que nos enseñes si estábamos realmente listos para estar aquí hoy. Estábamos aquí listos para recibir tu palabra. Estábamos aquí listos para escuchar lo que tú querías decirnos para que nuestras vidas cambiaran. Queremos confesar que a veces nada más queremos oír cosas que nos entretengan. A veces juzgamos un sermón a conforme si nos agradó o no. Perdónanos. Quítanos nuestros pensamientos y danos tu mente, tu pensamiento, que sea tu palabra que sea predicada, que la mente de Cristo sea la que sea conocida por medio del Espíritu, enseñando a cualquiera, a todos nosotros, y que tú nos dé los ojos para que podamos ver, que nos dé los oídos para realmente oír lo que dices a las iglesias. Que cuando esta iglesia se reúna, no sea solamente un grupo de gente escuchando a un hombre, pero que sea tu gente escuchando a tu palabra, a tu mente. Queremos oír lo que tú quieres decirnos. Queremos ser bendecidos, queremos ser la real iglesia de Jesucristo. Que nos des sabiduría. Oigas esta oración que te estamos dando ahora, porque hay gente en este auditorio que no tiene el Espíritu Santo, no lo entiende, no lo agarra. Dales un corazón nuevo, un espíritu nuevo para que se puedan reunir con nosotros en esta vida que nos das por medio de tu palabra. Que todos los hermanos y las hermanas que se sean humildes, que el engaño se vaya, que la hipocresía se demuestre y que si no hacemos lo que tú digas, que eso va a ser nuestra culpa.
pero que cuando nos reunamos la próxima semana, que estemos más listos para escuchar tu palabra. Que, que conozcamos tú eres realmente y que nos cambies nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Do please sing. Let's sing. Be